te contesto tus preguntas. La primera que es, ¿cuál es la definición de aborto? Habría que diferenciar dos tipos de definiciones en términos del aborto. La primera es la definición médica, que es aquella interrupción del embarazo, independientemente de los motivos, antes de la semana 20 de gestación. No hay que olvidar que el embarazo dura 40 semanas de gestación o 280 días. Y la interrupción antes de la semana 20 se considera un aborto desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista legal, que creo que es el tema que están tratando ustedes, pues el punto de corte se consideran las 12 semanas de gestación. ¿En qué consiste un aborto o un legrado? Pues también depende de si estamos hablando de un aborto médico o un aborto por decisión propia, por un mandato legal, por un juez o un aborto provocado. Pero a grosso modo, pues es un método quirúrgico en el cual consiste en del interior de la matriz retirar todas las estructuras relacionadas al embarazo, ¿no? Puede ser solo el saco gestacional, o el bebé si ya existe, el embrión, la placenta, en fin, pero a grosso modo pues es un método que puede ser algo que se llama LUI, que es un legrado uterino instrumentado, en el cual se usan unas legras metálicas para dejar el interior de la matriz sin ninguna estructura, ningún tejido relacionado al embarazo. Y la otra se llama AMEO, que son las siglas de algo que se llama aspiración manual endouterina, y en el cual la finalidad es la misma, dejar el interior de la cavidad uterina limpia, pero aquí se usan unas cánulas que se llaman de Karman, que son unas cánulas de plástico que van conectadas a una jeringa, como estas que conoces para las inyecciones, solo que mucho más grande, y que genera vacío. Entonces el vacío hace la función justo de la aspiración, ¿no? Por eso lleva el nombre de la aspiración manual endouterina. La tercera, que es si el aborto tiene algún impacto negativo en el cuerpo femenino, pues un legrado por cualquiera de estos dos métodos, bien realizado, en condiciones salubres y dentro de un ambiente médico controlado, no debiera de tener ninguna repercusión al cuerpo, aunque bueno, hay complicaciones asociadas al procedimiento y que son complicaciones que pueden suceder independientemente de quién realice el procedimiento y en dónde se realice. Las más comunes son la perforación del útero de la matriz o que como consecuencia del legrado se produzcan dentro de la matriz unas adherencias que son uniones anormales en el interior de la matriz, que también se llaman sinequias, y que eso pudiera imposibilitar embarazos en el futuro. Son como las complicaciones más frecuentes y básicamente serían como las repercusiones en el cuerpo de la mujer. Consideramos nosotros que donde más repercusiones hay es en el tema psicológico, independientemente de cuál haya sido la razón o el motivo por el cual se perdió el embarazo. Y bueno, que todas las mujeres que pierden un embarazo voluntaria o involuntariamente, pues tendrían que recibir apoyo psicológico. Respecto a que si recomiendo a las mujeres someterse a este proceso, si es por un tema médico, por un aborto, la definición de aborto es muy extensa y hay muchos tipos de aborto médicos, pues sí, claro que sí, siempre lo recomiendo, es parte de mi práctica profesional diaria. Un aborto por una interrupción voluntaria, yo francamente nunca lo recomiendo y tampoco lo realizo dentro de mi práctica profesional. ¿Y cuál es mi opinión sobre el aborto? Pues respeto las decisiones de cada mujer, en el sentido de, hablando específicamente del aborto intencional o provocado. Yo respeto las opiniones, pero no las comparto, en el sentido que yo no es algo que incorpore a mi práctica médica diaria, no me dedico a eso. Well, abortion is the termination of a pregnancy. It's the procedure to end a pregnancy. It's ended normally either by taking medicines or having a surgical procedure. There's also spontaneous abortions, but that's I think another topic. Well, women can get an abortion in the countries that's legal. What comes to mind is the USA, Canada, France, Sweden, Austria, New Zealand, I think. That's a few, but obviously we're talking about Mexico. So in Mexico, there are some states that already legalized abortion until week 12. Like it's legal to get it. The government can provide it for you. I think these states are Mexico City, el Estado de Mexico, Oaxaca, Veracruz, and Hidalgo. In the rest of the states in Mexico, abortion isn't really legal, but it isn't illegal either. It's just decriminalized, which means that you can't go to jail for getting an abortion, but the government won't provide the service for you. Let's start with Mexico. Well, in Mexico, abortion it's no longer illegal. It's just legal in some states and decriminalized in others, which means you don't get any legal consequences. But in the states where abortion can't or isn't provided by the government, often women
go find other ways to get an abortion, which normally ends up with clandestine abortions, which can cause many severe effects on women's health, often resulting in death. But in other countries where abortion is illegal, well, it depends on the country and oftentimes in religion, but women can be beat up, sent to jail. I believe in some countries women often are killed, but it obviously depends. Well, my personal opinion on abortion is that it just shouldn't be up for debates. Whether abortion is legal or not, it shouldn't be a debate. It just should be legal. I believe that every woman and every person that can produce embryos and can get pregnant should have the right to choose over their own bodies and what to do with them. I believe they shouldn't be punished for choosing over their own bodies, and I don't think it should be a political issue or such, let's say, a noisy subject to talk about. It's something completely normal. As I said, it's a personal decision. No one should be judged for getting an abortion, and it shouldn't be illegal. Diego, te voy a pasar la respuesta 1. Ahí te va. No, pero quítale ahí. El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad del feto, es decir, la muerte del producto de la concepción antes de las 22 semanas de vida dentro del vientre materno. Eso es legalmente. Va la respuesta de la 2. Cuando una mujer decide legalmente someterse a un proceso de aborto, primero tiene que estar dentro de las causales permitidas para que éste se lleve a cabo. Una vez que se demuestra la causal permitida, a través de la agencia del Ministerio Público, te asignan con un médico especializado para que lo puedas realizar. Ahí va la 3. A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014, el delito de aborto en México se clasifica como no grave, por lo que las personas acusadas pueden permanecer en libertad mediante el pago de una caución o fianza y continuar con el proceso fuera de prisión, según lo establece el artículo 19 de la Constitución. A pesar de que esto representa un cambio positivo, es importante tomar en cuenta que dicho pago representa una carga significativa para la mayoría de las mujeres que enfrentan procesos penales, que permiten de contextos de migración económica y que podrían no tener recursos suficientes para cubrirlo. Ahí te va otra de las sanciones, Diego, la que sigue, ponle otro. Las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad, que van desde 15 días hasta 6 años de multa, que pueden ir de 20 a 300 salarios mínimos generales vigentes. En general, aunque el delito del aborto en los códigos penales se refiere a la muerte del producto en cualquier momento del embarazo, en ciertos casos los códigos penales sancionan no solo los abortos dolosos consumados, sino también su tentativa. Por ejemplo, en el caso de los códigos penales de Coahuila y Veracruz, el delito de lesiones al concebido va más allá, y en Michoacán también se castiga. Diego, la 4, en estos 2 audios también vienen las consecuencias ya, mi niño. Y ahí te va la última. Mi opinión en relación al aborto, no como abogada, sino como mujer y como madre de familia, creo yo que no es la mejor alternativa que pueda tener una mujer en dado momento de tener un embarazo no deseado.